Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 30 de agosto. La lección para hoy se titula Celebrar la libertad. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, en este nuevo amanecer venimos ante usted, diciendo: gracias, Dios de amor, Dios de misericordia. Gracias por la vida que nos concede. Gracias porque en nuestro Señor Jesús tenemos todo lo que necesitamos para volver a vivir esa vida que usted quiso desde el inicio. Nos depositamos en Él, que Él reine en nuestras vidas. Señor, háblenos en esta mañana. Enséñanos a través de este estudio, de esta lección, cuál es su voluntad. Gracias en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Celebrar la libertad. ¿De qué libertad? ¿A dónde hemos estado? ¿Quién nos ha retenido para que celebremos la libertad? ¿Quién nos ha liberado? Cuando el ser humano, Adán y Eva, nuestros primeros padres, decidieron obedecer a otro que no era el Dios creador, fueron vencidos, y aquel que los venció tomó sobre ellos autoridad y los sumergió en una vida de pecado. Pero vino nuestro Señor Jesús y dio su vida para que el ser humano, nosotros, podamos ser liberados de ese patrón que nos ha tenido esclavizados. Pero ya no más, porque en Cristo Jesús tenemos la libertad. Él rompe las cadenas del pecado y nos da libertad. Libertad para vivir en amor, para vivir en paz, para vivir obedeciendo a nuestro Creador y Redentor. Celebremos la libertad
teniendo presente cada día de la semana, que el día sábado nos recuerda esa libertad que fue ofrecida allá en la cruz del Calvario, que el Hijo de Dios dio su vida muriendo en la cruz por amor a nosotros. La segunda vez, como dice la lección, que escuchamos los 10 mandamientos, porque la primera vez los leemos y escuchamos aquí en Éxodo capítulo 20. Pero la segunda vez la leemos y la escuchamos en Deuteronomio capítulo 5. Y como dice allí, la segunda vez que escuchamos los 10 mandamientos, Moisés repasa los 40 años de Israel en el desierto. Esta vez, la frase que introduce la razón para santificar el sábado no tiene relación con la creación, sino más bien con la liberación de la esclavitud y la servidumbre en Egipto. ¿Cuál es ese Egipto para nosotros hoy? Es esa vida sin Dios, esa vida para satisfacer los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Es esa vida sin Cristo. Y aunque hoy, dice, no somos esclavos en Egipto, todos podemos enfrentar otros tipos de esclavitudes que de alguna manera pueden ser iguales de opresivas. El Señor los libera de todos esos vicios, de todas esas malas costumbres, las cuales nos esclavizan para que no vayamos a Cristo, para que no vivamos en armonía, felices, en paz, gozosos. Hay muchos esclavos hoy. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida a Jesús. Pero el Señor nos dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor nos dice, venid luego y estemos a cuentas. También nos dice que llevemos la carga a Él. Él nos liberará. Mire lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 4, el verso 7. Si hiciereis lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándolos. Con todo tú lo dominarás. Hay cosas que nosotros hacemos en desobediencia a la voluntad de Dios. Pero también si nosotros, sabiendo hacer lo bueno, practicamos eso, vivimos en obediencia a Dios. Pero si lo vemos al revés, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos,
entonces el pecado se apodera de nosotros y vivimos esclavos de él. En Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Corramos la carrera de la vida cristiana, poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Están los santos ángeles como testigos de que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, que ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive ahora en mí. Y ellos están para auxiliarnos, para cuidarnos de las acechanzas del enemigo. Despojémonos. O sea, ya no vivamos para la carne, ya no vivamos para el mundo. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo aquello que nos aleja de Dios. Y despojémonos, dice, y del pecado que nos asedia. O sea que recordemos que Satanás anda como león rugiente buscando a aquel que le dé oportunidad para anidarse allí y hacerlo sufrir. Pero nos dice el Señor, despojémonos de todo peso de culpa. Despojémonos del pecado y vivamos entregados totalmente a Dios, reconociéndole a Él y sabiendo que Él nos limpió de todo peso de culpa. El sábado es una celebración, dice, de la libertad de todas las cosas que nos mantienen esclavizados. El sábado. Cada sábado que pasa, cada sábado que llega, nos recuerda que somos libres en Cristo. Que no tenemos que vivir en esclavitud, porque en Cristo Jesús somos libres. Y cada sábado que llega me dice eso, me enseña. Y como día a día estoy recordando el sábado, día a día me dice que soy libre en Cristo Jesús. Y alabo el nombre de Dios, porque Él es mi libertador. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad. Hoy en día, hoy que vivimos en el siglo XXI,
El enemigo es más sofisticado y presenta muchas cosas para que nosotros, según vivamos en libertad, haciendo lo que el yo quiere, pero alejándonos de Dios. La música, las drogas, malas compañías, todo eso el enemigo lo pone para prometernos gozo, para prometernos que somos libres para hacer las cosas, pero dice, les prometen libertad, y no es verdad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el día sábado, sigue ahí la lección, se nos recuerda que hay libertad del pecado, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que Dios nos ofrece mediante la fe en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poniendo mi fe, mi vista en Cristo, soy libre, verdaderamente libre. También se nos recuerda que no nos ganamos esta libertad. Alguien la ganó por mí. Nuestro Señor Jesús, que fue inmolado desde el principio. Es por medio de Él. Él ganó nuestra libertad. En el tiempo antiguo, los israelitas, los primogénitos israelitas, se salvaron por la sangre del cordero esparcida en los postes de las puertas la noche anterior de su éxodo de Egipto. ¿Por qué se salvaron? Por la sangre que fue colocada en el dintel de la puerta, por la muerte del cordero. Y así nosotros somos salvos, somos perdonados, somos libres por la sangre del cordero. Y así de que, como dice allí, nosotros también somos salvos por la sangre del cordero. Y ahora debemos andar, vivir. Esa palabra andar es vivir el día a día en la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. Entonces, para poder vivir esa libertad, debo de permitir que el Señor Jesús sea el Señor y Dios en mi vida. Él me dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y si Él está en el corazón, está en la mente, entonces hay libertad. Celebraremos esa libertad, la verdadera libertad que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 6, encontramos que nos dice allí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos está recordando aquí el Señor? ¿Qué dice Pablo aquí que podemos relacionar con lo que se nos ha dado en el día del sábado, en el día de reposo? Somos libres en Cristo Jesús. Como dice aquí Él, perseveraremos o seguiremos practicando el pecado. Seguiremos alimentando la vieja naturaleza. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, aquel muerto ya no hace lo que vivía. Hemos sido muertos para el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Si por medio del bautismo morimos para vivir una nueva naturaleza, la naturaleza con Cristo, la naturaleza espiritual. Dice, vivamos esa nueva naturaleza. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí en el mismo, como dice la lección, en el mismo enunciado de Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 nos dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra del pecado, en la tierra de la confusión. En ese mundo vivías una vida de esclavitud, de sufrimiento. Acuérdate, yo fui tu libertador. Ahora vives en libertad. ¿Cómo volverás atrás? ¿Cómo vas a volver a esa vida de esclavitud? ¿Verdad que no? Debemos mirar a Jesús, permitir que Él viva las 24 horas, los 7 días de la semana en nuestra vida, en mí, y así celebraré con Cristo Jesús que soy nueva criatura, que Él dio su vida y pagó mi liberación. Nos dice, ¿cómo vamos a recordarlo eso cada semana? Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, para que te recuerdes de dónde vienes. Pedimos de las manos de Dios y que también nos recordemos de dónde nos sacó, de ese mundo de esclavitud, de ese mundo de dolor y muerte. De allí nos ha sacado el Señor.
se le vuelve, dice, a recordar al pueblo que fue la obra y el poder de Dios en favor de ellos lo que los salvó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no viva más en la esclavitud, sino que tenga paz en su corazón, tenga vida eterna. El mundo no lo ve, pero usted, que es cristiano, sí lo ve porque escudriña las Escrituras. Cuando dice cuánto más nosotros como cristianos debemos darnos cuenta de que es solo la obra y el poder de Cristo en nuestro favor lo que nos ha salvado del pecado. Este mandamiento nos dice que descansemos en la salvación que Dios obtuvo por nosotros con su brazo poderoso. Debemos entonces descansar en Cristo. Él es nuestro descanso. Cada sábado recordemos lo que Él realizó por amor cuando Él vino a esta tierra. Él vino aquí para poner en alto el nombre de su Padre y para rescatarnos, salvarnos de la esclavitud del pecado. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía. Por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. Eso está en Profetas y Reyes, página 274. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Eso está en El Deseo de Todas las Gentes, página 250. Después de la guerra que hubo en las cortes celestiales, Satanás y sus seguidores fueron expulsados. Como seres humanos, estamos sujetos a las tretas y tentaciones habilidosas de este cruel enemigo caído, y a menos que seamos protegidos por el poder de Cristo, ciertamente seremos extraviados por los sofismas satánicos que inundan el mundo. Nuestra seguridad está en apoyarnos, no en el poder humano, en el brazo de carne, sino en el brazo divino. Los que son partícipes de la naturaleza divina no serán engañados por Satanás. Cada uno será probado. Somos propiedad de Dios. En Jesucristo hemos de contemplar un modelo
de lo que debiéramos ser. Cada alma debiera disciplinarse en la contemplación, no de sus prójimos, sino de Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Eso está en Alza tus ojos, página 147. Ser santificado es participar de la naturaleza divina, captando el espíritu y la mente de Cristo, aprendiendo siempre en la escuela de Cristo. Es imposible para cualquiera de nosotros producir este cambio por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y cuando esto se ha realizado, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esto es, el carácter de quien mira así a Cristo es tan parecido al de Él, que quien lo mira ve el carácter de Cristo como en un espejo. Aunque no lo notemos, cada día nuestros caminos y nuestra voluntad se transforman en los caminos y la voluntad de Cristo, en la hermosura de su carácter. Eso está en Reflejemos a Jesús, página 12. Bien, hermanos, la lección de hoy nos insta a que ya no vivamos para el mundo, que ya no vivamos para la carne, que no vivamos pecando, sino que vivamos unidos a Jesús, mirando a Jesús, permitiendo que Él reine en nuestra vida, que mantengamos presentes los mandamientos de Dios. Como dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, los tenemos frescos en nuestra mente, no pecaremos. ¿Por qué? Porque ¿cómo haríamos grande mal, como dijo José? ¿Cómo pecaría contra Dios? No pecaríamos y no habría cadena que nos atara, porque Cristo Jesús está presente cada instante de nuestra vida. Por nosotros mismos no podemos, pero teniendo a Cristo, todo es posible. Al final nos dice de la lección, ¿cuál ha sido tu experiencia con la esclavitud del pecado? ¿Cómo podemos aprender a apropiarnos de las promesas que se nos han dado en Jesús de librarnos de esa esclavitud? Son preguntas que cada uno de nosotros debemos contestarlas. Debemos mantener esa intimidad con Jesús. Y de esa manera practicaremos una vida de paz, de gozo, de unidad con Cristo y libres del pecado. Vivamos así, hermanos. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que así sea. Que tengan buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.